La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este jueves 25 de julio. Matías Valles, buenas tardes. Matías Valles en Radio Mallorca, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Ahora sí, Patricia Simón, hola. Tal. Tenemos por delante una hora muy olímpica porque en menos de una hora juegan las chicas de la selección de fútbol contra Japón y lo seguiremos aquí en la antena de la SER con todos nuestros compañeros de deportes. Y con esto de las retransmisiones olímpicas me preguntaba cómo va a seguir los Juegos de París quien más veces ha retransmitido unos Juegos Olímpicos. Paloma del Río, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy contentos de saludarte, Paloma. Te retiraste el año pasado, pero no has parado. Eres una dancing queen entre charlas, ponencias universitarias, charlas de todo tipo, premios y más premios. ¿Cómo estás? Sí. Pues fenomenal. Estoy, mira, el hecho de ya haber cotizado los años suficientes como para tener una pensión y el tener la posibilidad de tomar la decisión por mí misma, de decidir que ahora le toca el turno a otros y que yo me voy a dedicar a vivir y hacer pues este tipo de cosas, porque uno se retira o una se retira del trabajo, pero no de seguir defendiendo lo que he defendido toda mi vida aquí, y por eso las universidades, los ayuntamientos, las galas que me llaman para presentar, me llaman y yo encantada de la vida para poder seguir siendo útil y seguir defendiendo los ideales por los que he luchado en su momento desde Televisión Española, con las herramientas que me ha dado a través de las transmisiones y del mundo del deporte, que fíjate tú la vida cómo se plantea y cómo se puede hacer activismo desde ese momento, desde ese lugar, hasta que, bueno, pues hasta que el cuerpo aguante o que ya deje de hacerlo. Empezaste como becaria en los 80, eres pionera y referente en el periodismo deportivo, has dado, tú lo estabas comentando, visibilidad como nadie al deporte femenino. No sé si la Paloma de entonces se imaginaba que 40 años después, uno de los datos más significativos de estos Juegos es que en nuestra delegación por primera vez hay más mujeres que hombres. No lo pensaba, es que no pensaba yo. Todo esto ha sido poco a poco progresivo. Yo ya con estar de becaria en televisión, imagínate, yo ya estaba contentísima. Luego surgió el contrato de 3 años. Mientras estaba en esa duración de ese periodo de 3 años, surgen las oposiciones. Y ya consolido mi plaza en Televisión Española, en Radio Televisión Española, y a partir de ahí, siempre en el mundo del deporte, que era lo que yo quería hacer. Si me hubieran dicho que hubiera ido a Nacional o Internacional o Economía, pues hubiera ido. Pero ya que me preguntaron y yo quería, por vocación, hacer deportes, encantada de la vida de estar haciendo lo que más me gustaba. Y lo que nunca pensé era que los Juegos Olímpicos me iban a atrapar de la manera que lo hicieron. Y menos cuando yo caí en la cuenta de la tremenda desigualdad que había con el deporte femenino en general, en España en particular y en general en el mundo internacional. Y dije, a ver si puedo yo arreglar algo de esto, pero no se ha arreglado. Pero para mí es satisfactorio, tremendamente satisfactorio, que por fin, por lo menos en la delegación española, que también creo que hay algunas otras delegaciones, tienen ya más mujeres que hombres dentro de su equipo olímpico. Y si se ha conseguido esto, Paloma, en un asunto que es meramente demográfico, que es que hay tantos hombres como mujeres y parece que por lo menos se ha igualado la representación, tú también, un mérito adicional tuyo es que consigues este protagonismo desde un deporte, en teoría, que siempre lleva la palabra minoritaria, que es gimnasia rítmica. ¿Habrá un momento en que haya una inversión de los deportes, que no hablamos siempre de este monoteísmo futbolístico que ahora nos domina? Pues mira, eso yo creo que, Matías, va a ser más complicado, porque todos estos deportes que salen
que la gente se debe pensar que cuando acaban los Juegos Olímpicos estos deportes se guardan en una nevera y salen dentro de 4 años, pero el problema es que solo los grandes aficionados a esos deportes los siguen. El resto de los mortales lo que hacen es seguir los grandes deportes, pues especialmente el fútbol, tenis, ciclismo, pero estos deportes siguen teniendo su vida. Todos los años yo he seguido haciendo campeonatos de Europa y campeonatos del mundo de gimnasia rítmica, de patinaje, de gimnasia artística, de voleibol, pero la gente solo se acuerda de ellos cuando llegan los Juegos Olímpicos, y me da mucha pena porque parece que no existen y que los deportistas y las deportistas no existen, solo aparecen cada 4 años en los Juegos Olímpicos. Y me parece muy injusto para ellos. Se levantan a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana para entrenar, para meterse en una piscina, y solo nos acordamos de los deportistas olímpicos cuando llegan los Juegos Olímpicos. Me parece muy terrible para ellos. Pilar, qué gusto escucharte, porque yo creo que todavía no hemos asumido que no te vamos a escuchar retransmitir los Juegos Olímpicos, que lo tenemos vinculado absolutamente a tu voz. Una de las luchas de esas militancias que decías antes no solamente han sido los deportes tradicionalmente femeninos, sino también combatir la discriminación de las personas del colectivo LGTBIQ. ¿Cuándo te diste cuenta de que el deporte también podía ser un armario y un espacio de violencia? ¿Y cómo ha sido ese trabajo de denunciar esa discriminación? Pues me di cuenta hace relativamente poco, hace como 15 años, cuando teniendo una herramienta como tenemos en Radio Televisión Española, que es Teledeporte, que emite 24 horas al día, se me ocurrió mirar si había alguna estadística, si alguien de la medición de audiencias había calculado cuánto deporte femenino dábamos y cuánto deporte masculino dábamos. Y ni siquiera tenían hecha una comparativa. O sea, es que ni siquiera tenían cuantificado cuánto deporte practicado por mujeres hacíamos. Y yo decía, pues esto no puede ser. Y entonces dije, bueno, pues como ya no está hecho, vamos a empezar de cero, vamos a ver cuánto damos ahora en estos primeros meses y a ver si podemos incrementar. Y para eso hemos necesitado también, fundamental, la ayuda de las federaciones españolas, porque ellos mismos también, me refiero a las federaciones, venían a ofertar su competición masculina, cosa que yo no entendía. Yo digo, pero vamos a ver, tu federación tiene deportistas, hombres y mujeres, y tú me vienes a ofertar solo la competición masculina. Esto es como si te preguntan, tú tienes 2 hijos, solo le das de comer al hijo y a la hija que la zurzan. Y entonces yo decía, pero bueno, ¿no os dais cuenta de que vosotros sois los primeros interesados en que vuestro deporte crezca y poder dar, exhibir, poner encima de la mesa, poner en las pantallas, por si surge algún patrocinador, que luego surgieron, claro, para el deporte femenino, y a base de mucha pedagogía con las federaciones, tengo que hacer excepción de algunas de ellas que ya lo tenían muy asumido, que si tenían 2 categorías iban a luchar por las 2 categorías, pero en otras muchas federaciones ha costado trabajo que entendieran que Teledeporte era un servicio público y que teníamos que emitir deporte tanto masculino como femenino. Y a partir de ahí fue un reto cada año dar un poquito más, dar más especialidades, darle más visibilidad y también ayudar a los patrocinadores a que sus propias marcas, estos patrocinadores valientes que pusieron el dinero en el deporte femenino, se vieran y vieran recompensado el esfuerzo económico que estaban haciendo al aportar dinero para mejorar el deporte femenino. Pero era muy frustrante, ya te digo, era muy frustrante ver que los propios interesados que tenían que defender ese deporte femenino ni siquiera lo defendían ellos. Y decía, es que yo sola con todo el carro no puedo, o me ayudáis o no podemos... No, que en esta necesidad del trabajo de promoción y de esta lucha que tú dices, solo quiero recordar que hoy un periódico tan serio como el Financial Times tiene una alarma que cuando en su portada hay demasiadas noticias de hombres comparadas con las noticias protagonizadas por mujeres, suena esa alarma y lo corrigen. Es decir, es que llega un momento que es la única manera. Y yo te quiero decir una cosa, Paloma, yo te descubrí por la voz característica que tienes aquí. La verdad es que lo primero que me llamó la atención. Después está, claro, la personalidad, después está el conocimiento de la especialidad que estás comentando, sea política o sea deporte, en tu caso unos deportes muy concretos. ¿Qué es lo más importante en tu trabajo, en el trabajo que tú has hecho? Sobre todo formarse, Matías. Yo necesito, cuando he hecho las transmisiones, aparte de que son deportes súper técnicos, tanto la gimnasia como el patinaje, por ejemplo, la gente nace ya prácticamente sabiendo las reglas del fútbol o del balonmano, pero la gimnasia y el patinaje, si somos 48 millones de personas, habrá
5.000 licencias, por decir mucho, y 5.000 licencias o federativas, más los familiares, que sean 50.000 personas las que conozcan bien el entresijo y los códigos de cómo se regula la gimnasia rítmica o el patinaje. Y yo decía, bueno, ¿y los otros 48 y pico millones de personas, qué pasa con ellos? Y me di cuenta de que tenía que poner un lenguaje absolutamente de andar por casa, técnico, entremezclando el lenguaje técnico con el lenguaje de andar por casa, comprensible para la mayoría de la gente, y la primera que tenía que estudiar era yo, de tal manera que los códigos de gimnasia, los 3, porque uno es para hombres, otro para mujeres y otro para gimnasia rítmica, hubo un momento que cambiaron tanto que yo me fui a la federación a hacer los cursos de jueces para poder explicarle a la gente el punto de vista de las jueces y que entendieran por qué estaban puntuando de determinada manera. Y la única manera es prepararse y entender tanto como los jueces a la hora de hacer las transmisiones, y luego en las transmisiones aprovechar la imagen, aprovechar las repeticiones, que son muy didácticas, para ir enseñando las cosas que están bien hechas, la colocación de los pies, de las manos, de las axilas, del cuerpo, que eso es lo que hace que la gente vaya teniendo su propio conocimiento de ese deporte y vaya enriqueciéndose por sí mismo. ¿Cuál es el más difícil de narrar para ti? Quizá el patinaje, porque por la tendencia hace que nos fijemos en el patinador o la patinadora o la pareja que está en el hielo y que nos fijemos en la figura completa, los brazos, las piernas, la música, en fin, toda la puesta en escena. Pero para saber si el ejercicio está bien hecho, los jueces en lo que se fijan es en la cuchilla, y tú fíjate el tamaño que tiene una cuchilla, del tamaño de un pie, y es una precisión tremenda la que necesitan ellos, desde prácticamente, si te fijas dónde están colocados los jueces en una pista de hielo, están prácticamente detrás del hielo, en una barrera. Sí, sí. Y para televisión, si estoy en la pista, estoy muy lejos, quizá a lo mejor el salto que han hecho lo han hecho en la otra punta, pero luego la repetición me va a dar un plano un poquito más corto y que me va a permitir a mí ver la cuchilla, el tipo de salto que ha hecho, si lo ha hecho correcto, si no, si le ha faltado vuelta. Quizá más difícil porque ya te digo que por donde se puntúa y por donde se ve si está bien hecho o mal hecho es la bota del pie, la bota del patinador y la cuchilla que llevan ahí. Y tú hablabas del lenguaje técnico, Paloma, y no puedo evitar la pregunta profesional. ¿Simone Biles está totalmente recuperada y va a ser la estrella en gimnasia en París? Sí. Muy mal se tiene que dar para que no gane, porque después del zapatazo encima de la mesa que dio en los Juegos de Tokio, preservando su salud psíquica antes de pegarse un golpe y un trastazo, recuperándose, se ha estabilizado, ha estado un año parada prácticamente, ha condicionado su vida, se ha casado, está súper estable y desde hace un año para acá se ha empezado a preparar. Y se ha empezado a preparar que parece que no ha pasado el tiempo. O sea, parece que no ha habido 2 años largos por en medio sin hacer más que entrenamientos o haciendo una vida normal sin entrenamiento. Y yo en el campeonato de Estados Unidos, que fue hace 3 semanas o así, porque se ha tenido que clasificar, no porque fuera Simone Biles estaba clasificada de oficio, no. Allí hacen lo que llaman los trials, que son los campeonatos, los hacen también en atletismo, por ejemplo, y se clasifican los 6 primeros, o sea, van 5 y la suplente, y ella ha tenido que pasar ese peaje y está maravillosa, vamos, o sea, se caerá, yo no te digo que no tenga, pero vamos, los ejercicios que yo le he visto son de volver otra vez a colgarse el oro. Y Paloma, ¿cómo planificas ver estos juegos? ¿Cómo te vas a organizar y qué es lo que no te vas a perder seguro? Pues mira, es que desde los Juegos de Los Ángeles, que los vi cuando estaba todavía trabajando de auxiliar de clínica y que eran de noche, y como yo trabajaba de noche los podía ver cuando que tenía un rato libre, pues hace 40 años que no veo unos Juegos desde casa. Entonces va a ser un poco raro, porque durante los Juegos, los que he cubierto, los 9 de verano y los 7 de invierno, yo me levantaba, desayunaba, me iba al pabellón, o sea, iba a lo mío, que lo mío era en invierno patinaje y en verano gimnasia, y apenas tenía tiempo de ver otras competiciones, pero es que ahora voy a poder verlo todo a la carta. Sí. Oye, has dicho que trabajabas de auxiliar de clínica.
Sí, trabajaba en el Ruber de Madrid, en la clínica Ruber, en la UBI. Sí, trabajaba para pagarme la carrera, no podía pagarme la carrera de otra manera, entonces trabajaba de auxiliar de clínica y como trabajaba de 10 de la noche a 8 de la mañana, pues cuando tenía un rato libre y el servicio me lo permitía, pues miraba los juegos y fueron los de Los Ángeles los últimos. Fíjate tú qué paradoja que en los Juegos de Seúl, 4 años después, yo estuve en la ceremonia inaugural en esos Juegos y a partir de ahí, desde Seúl para acá, he hecho todos. Pero ahora voy a poder pues hacer el seguimiento, ya tengo localizados dónde están los españoles, cuando compiten. Hoy ha sido el sorteo del tenis, hoy también ha habido las primeras eliminatorias de tiro con arco, sí. Hoy ha perdido ya la selección de balonmano, ahora a las 5 va a jugar la selección de fútbol femenino, que me apetece mucho ver porque es el equipo absoluto, no claro. Como en la categoría masculina que van los sub-21, entonces el equipo femenino es un equipo serio. Paloma, tú que te has leído seguro cientos o miles de documentos, de libros, de guiones relacionados con los Juegos Olímpicos, probablemente en algún momento has leído algún especial Olimpiadas de Mortadelo y Filemón. Y fijaos que en abril la editorial Bruguera publicó el cómic póstumo de Ibáñez sobre París 2024. Vamos a saludar un momento a su directora literaria, Isabel Sbert. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ibáñez siempre decía que la muerte le pillaría trabajando y así fue, ¿no? Estaba haciendo este cómic. Sí, para Ibáñez trabajar, dibujar era una manera de vivir y hasta el último día estuvo dibujando, sí. Y disfrutaba especialmente de las citas olímpicas. Sí, a ver, él era una persona súper conectada con la realidad, muy curiosa, estaba siempre al día de todo y le gustaban mucho las personas. Entonces, los eventos deportivos le interesaban especialmente y las Olimpiadas en particular le daban mucho juego porque, como sabéis, Mortadelo y Filemón son unos personajes muy patosos, hay un humor muy de slapstick en Ibáñez, muy de caerse, de darse golpes. Entonces las Olimpiadas era perfecto para ellos, ¿no? Porque de repente, pues estaban corriendo o tirando el disco y hacían desastres. Aparte, como había deportes tan variados, ¿no? Pues le daba también mucho juego a nivel gráfico, a nivel de gags. Y la otra cosa que le gustaba mucho era el tema de viajar a nivel pues imaginativo. Le daba mucho juego el hecho de ver el folclore, los tópicos de cada equipo, de cada país. O sea que sí, que le gustaba mucho y de hecho era de los números que mejor se vendían. Y de hecho nunca ha faltado una cita con los Juegos Olímpicos de un Mortadelo y Filemón desde el 72, creo. Sí, exacto. El primero fue en el 72, que de hecho era como un país imaginario que era Gatolandia, se llamaban las Olimpiadas, y luego en el 80, cuando ya empezó a hacer cada 4 años un álbum, una novedad especial vinculada a Olimpiadas, se relanzó, del 72, se relanzó en el 80, llamándose Gatolandia 76, pero en realidad no se había publicado en el 76. Lo que pasa es que como empezó en el 80, tenía sentido, ¿no?, que el anterior fuera del 76. Sí. Ningún esfuerzo es poco para promocionar a Ibáñez. Siempre cuando citamos nuestras influencias hablamos Bob Dylan, Cortázar, pero no, el que realmente nos influye era Mortadelo y Filemón, Pepe Gotera y Otilio. Exacto. Y para los coleccionistas yo creo que este número, que es un inacabado, un póstumo de Ibáñez, sí, debe ser muy interesante porque es como un making of, ¿no? Se ve cómo funcionaba él, habéis puesto los diálogos, las viñetas, así contrapuestos en las mismas páginas y esto. Exacto, sí. Hemos seguido aquí el modelo de Hergé. Bueno, él dejó muy claro que no quería que quedara nada sin publicar y sus herederos pues estaban de acuerdo. Entonces decidimos publicarlo tal cual estaba, en una página el guión, en la otra las viñetas, sin tocarlo, sin rotularlo, sin colorearlo. Y nos parece también que es como el mejor homenaje, ¿no? Porque Ibáñez era bastante enigmático en cuanto a la forma de trabajo, nunca contaba mucho, nunca se había visto cómo lo hacía. Y al final, ¿no?, es muy íntimo lo de poder ver qué dibujo había y ver el talentazo que tenía con 87 años, ¿no? La gráfica que tenía, la precisión, el ritmo, el movimiento, es impresionante y no se nos ocurría, pues eso, mejor homenaje que este. ¿Y es cierto que llevaba sus trabajos a la editorial en persona, él en una carpeta?
Sí. Él además lo hacía por entregas y pues cada mes o así me llamaba y quedábamos y iba con su cartesano súper grande, iba con los originales. Sí, de hecho yo creo que un par o 3 de semanas antes de que muriera hizo la última entrega y recuerdo que me lo hizo abajo en la entrada en el hall y justo coincidía con que había unos niños que justo hacían una visita en Penguin ese día y lo reconocieron. Y él estaba alucinado, ¿no? de que lo reconocieran, porque siempre era muy humilde, siempre decía, no, pero los niños de ahora tienen otros entretenimientos, tal, y no, estaban flipando con que fuera Ibáñez el que estaba allí. Qué bueno. Eso te quería preguntar, Isabel, la gente, las nuevas generaciones, ¿cómo lo leen? ¿Cómo conectan con Mortadelo y Filemón? Pues conectan muchísimo con él, primero porque el cómic infantil está en auge, es decir, los niños cada vez leen más cómic porque les atrae mucho lo gráfico, porque además está en mayúscula y ahora los niños como aprenden a leer es en mayúscula, justamente les cuesta más la letra de imprenta. Y luego por el tema del humor, o sea, Ibáñez tiene un humor tremendo y a estas edades, 7, 8, 9 años, el humor los vincula muchísimo, es fundamental para ellos. Y luego es verdad que pues hay algunos números, ¿no?, más afines a esta edad, otros menos, pero justamente el tema del deporte, todo lo que es pues baloncesto, los mundiales de fútbol, olimpiadas, conecta muchísimo con ellos. Isabel Esbert, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Muchas gracias a vosotros. Paloma, no sé si tú eras muy lectora de Ibáñez, pero bueno, ahora que tienes más tiempo, digo yo, que tienes también más tiempo pues para leer, para hacer tus otros hobbies, ¿cómo es tu día a día ahora? Uy, sí que leía, A mí me compraba mi abuela los tebeos. Cuando yo era pequeña, me los compraba los sábados, que era cuando salían. A mí me duraban 1 hora, se suponía que me los compraba para que me duraran toda la semana, pero luego el resto de la semana releía otra vez porque me duraban 1 hora, es que me los estampaba. Pero sí, ahora lo que hago, pues levantarme con tranquilidad, sigo haciendo deporte por las mañanas, ahora estoy preparando un libro de anécdotas olímpicas que me han encargado y lo estoy escribiendo poco a poco. Me voy a poner ya en serio después del verano, a la vuelta del verano, y preparando pues estas charlas, estas conferencias, artículos que me encargan. Por ejemplo, El País, Pepa Bueno me ha encargado para estos Juegos Olímpicos varias columnas. Decimos un poco que está sin parar. Sin parar. La actividad intelectual. Sí, y si se me acaba ya me buscaré yo. No te preocupes que yo no soy capaz de estar parada porque soy una disfrutona y cualquier cosa me parece bien. Hablabas del libro de anécdotas. Cuéntanos alguna que se te venga a la cabeza, alguna de tus coberturas que recuerdes especialmente, no sé si por especial o por bizarra, no lo sé. Sí, mira, hay una máxima que aprendes a medida que vas participando en Juegos Olímpicos, que es que no lleves mucha ropa, porque es que la vas a pasear por el mundo, vas a cargar con la maleta, lleva lo justo, lleva la ropa interior, lleva la ropa para que te sirva para 2 o 3 días y luego la vas lavando o la mandas a la lavandería, porque es pasearla a lo tonto, luego no la utilizas para nada. Y otra máxima, que seguramente los compañeros también de la SER te dirán, que es: tú por la mañana desayuna porque no sabes si vas a volver a comer. Todo lo que puedas por si acaso. Claro, y luego, por ejemplo, en las transmisiones, cuando estás mucho rato haciendo transmisiones, que yo me pasaba mucho rato, me pasaba 4, 5, 6 horas, hacer gimnasia no es hacer un partido de fútbol o de balonmano, que sabes que dura 1 hora, 1 hora y media. Tu nivel de concentración va bajando porque tu nivel de glucosa en sangre por la concentración consume mucho, y entonces tienes que llevarte algo para levantar un poco ese nivel de glucosa. Y yo me llevaba pastillas de chocolate, de Biomanán o alguna cosa así, me las iba tomando de poquito a poquito, también controlando la bebida, porque no puedes dejar la posición de comentarista así súbitamente, sino únicamente cuando haya pausas o alguna cosa así, o que haya un parón de un grupo y en 1 hora y media empieza el siguiente grupo. Bueno, pues ahí es cuando tienes que aprovechar para comer algo, para ir al baño, claro. En fin, la intendencia normal de hacer unas transmisiones que luego la gente le da el botón y lo ve,
pero no sabe todo lo que hay por detrás de preparación. Te decías que tienes la fortuna de haber elegido cuándo jubilarte. Yo creo que te retiraste el año pasado para no hacer breakdance, porque he leído que has probado todos los deportes que has tenido que narrar. Y a lo mejor lo del breakdance... Ay, sí. Bueno, es que solo me faltaba ya, o sea, y además es que habían propuesto dentro de los todos los deportes quieren estar en el programa olímpico porque es lo que le da como cierto caché, y habían propuesto también uno que es parkour, que no sé si sabéis lo que es. Sí, lo de saltar apoyándote en saltar por edificios por obstáculos y tal. Y yo decía, bueno, vamos a ver, aquí hemos perdido un poquito la cabeza, ¿eh? O sea, una cosa es que el Comité Olímpico Internacional quiera rejuvenecer la audiencia de los Juegos Olímpicos, pero ya tanto me parece mucho. Y cuando dijeron que había salido el breakdance, yo decía, mira, solo me falta aprenderme el reglamento del breakdance. Y como yo ya sabía que a los Juegos de París, por mucho que me insistiera la gente, no iba a llegar, dije, mira, lo voy a dejar correr, no voy a hacer nada, porque no me veía yo, no me veía yo. Ya me aprendí también la del trampolín. Porque es lo que te iba a decir, porque no te has puesto, porque yo no dudo que si te pones lo haces, vamos. Bueno, sí, seguramente. O sea, si no me queda más remedio que mi jefe me diga tú al breaking, pues oye, pues no te queda otra que resignarte y obediencia de vida. Pero vamos, yo decía, no sé, y es gente muy buena, es gente muy creativa, pero yo creo que no lo veo yo con el espíritu olímpico, que todavía quizás no está dentro de mi cabeza del concepto de lo que es el olimpismo. Lo veremos estos días, vaya. Paloma del Río, muchísimas gracias. Disfruta mucho de ver 40 años después los Juegos Olímpicos desde casa. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo para todos. Cuídate. La Ventana, en Ser Podcast. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Faltan 18 minutos para las 5, para las 4 en Canarias. Seguimos en La Ventana tomando café con Matías Vallés y con Patricia Simón. La poesía se escribe, se lee, se recita y se canta también, como ha hecho Serrat tantas veces, como hace este grupo que escuchamos. Y también se puede pintar. Una noche de hace hoy justo 10 años, los vecinos de Colmenar del Arroyo, de un pequeño pueblo de la Sierra Oeste de Madrid, salieron con pinceles y con brochas a las calles a pintar sus muros con poemas. Y una de las frases que desde entonces quedó inmortalizada en las calles del municipio fue un homenaje singular a estos versos de Machado, pero cambiando un par de letras al final. La frase dice: caminante no hay camino, se hace camino al amar. La frase, acompañada por un "perdóname, don Antonio", iba firmada por Luis Santos, que era un vecino que soñó con convertir Colmenar del Arroyo en un pueblo poético y que logró cumplir ese sueño unos meses antes de fallecer. ¿Tenéis afilados los pinceles? Sí, pues a pintar. Se apela mucho a la sonrisa, a la bondad, en realidad, de la gente y al positivismo. ¿Está manchada la mano? Pues no te importe, porque la poesía no mancha. La poesía no mancha. Eva Luna Santos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, qué emoción. Muchísimas gracias. Ese es tu padre al que escuchábamos, al que esta noche se le va a rendir un homenaje muy especial, coincidiendo pues eso con el 10º aniversario de esta iniciativa. ¿Cómo recuerdas aquella noche? Pues fue una noche muy especial, ¿no? A mi hermana Laura y a mí nos habían invitado mi padre y Anita Morgan, su mujer y su compañera, en toda esta aventura y en muchas otras, ¿no? En toda esta aventura de acción poética nos habían invitado a pintar. Nosotras fuimos, pintamos, pero es que además yo por entonces estaba trabajando en Informativos Telecinco, había propuesto hacer un reportaje sobre acción poética y entonces estaba grabando a mi padre. Ese reportaje lo cerró un compañero, pero yo grabé. Entonces fue la primera vez en mi vida que entrevistaba a mi padre y tengo muy nítida esa imagen, ¿no?, en mi cabeza, medio arrodillada en el suelo, alzando el micro para llegar a mi padre, que estaba en silla de ruedas, porque en aquella época estaba ya muy enfermo, tenía cáncer, había sufrido un ictus y estaba muy enfermo, aunque yo tengo que decir que en aquel momento no era consciente de que mi padre estaba a punto de morir, tenía mucha vitalidad y bueno, pues fue muy emocionante. Y luego ver la implicación de todo el pueblo, niños, ancianos, todo el mundo salió a pintar aquella noche. A las 10 de la noche nos dieron las tantas pintando todos los muros de
de Colmenar del Arroyo. Fue una noche mágica. Acción Poética, por si hay algún oyente que no lo sitúa, es este movimiento literario y artístico que creo que surgió durante los años 90, inspirado por el poeta mexicano Armando Alanís, y fue eso, ¿no? Tuvo la idea de llevar a las paredes y los muros pues pintadas con poemas y con frases motivadoras. Cuéntanos algunas de las frases que se pueden leer hoy en día en Colmenar del Arroyo. Pues hay muchísimas frases, cada cual más emotiva, pero hay algo muy gracioso que es cada sitio está elegido no al azar para las frases, no todas, ¿no? Pero hay muchas que están vinculadas al lugar donde están. Por ejemplo, en la antigua clínica dental, borrón y sonrisa nueva. En la carnicería, somos carne y besos. En la casa del maestro, una que me apasiona, desdúdame, con D, no con N, desdúdame, sácame de dudas. Transformemos la prisa en risa, por supuesto, al lado del bar. La vida es corta para tomar malos vinos, también al lado del bar. Y luego hay una que me encanta, que es os cuento la anécdota, porque además la fachada pertenecía a la señora Candelas, que es la abuela de la alcaldesa. La señora Candelas tenía un despachito de pan. Entonces, siempre que entraban a pedirle una pistola, decía, pistola sí, pero que maten el hambre. Entonces, en la fachada de la señora Candelas pone pistola sí, pero que maten el hambre, disparo sí, pero a gol. Que esta frase sí es de Armando Alanís, del creador de Acción Poética, ¿no? Las frases, y luego hay un millón de frases inspiradoras que no sabría decirte cuál es la más bella, ¿no? A mí hay una que me gusta mucho porque tiene una parte así muy lúdica. Tenéis que imaginaros la esquina de una fachada, la esquina, y en una de las partes pone bésame, y a la vuelta de la esquina pone luego te explico. Entonces, debajo de bésame hay un pequeño asientito donde todo el mundo se sienta, se hace fotos, y es muy instagramable, aunque odio esta palabra, pero bueno, que la gente la sube a las redes sociales y es como muy actual, ¿no? Que se puede llevar a las redes. Pero luego hay otras maravillosas: solo están derrotados los que dejan de soñar, si no alcanzas la felicidad, salta más alto, todos sonreímos en el mismo idioma. O una que, bueno, pues que el pueblo parece que vincula mucho con mi padre, que es, y como no sabía que era imposible, lo hizo. Yo no sé si Machado hubiera cambiado su verso, pero Serrat seguro que hubiera modificado la canción de haber tenido que por cierto, la primera vez que lo he oído, he dicho, caminante no hay camino, se hace camino a la mar, y el camino a la mar es el camino manriqueño. Pero lo que me sorprende, me da un poco la medida de tu padre, es que cuando él añade esta petición de disculpas, ¿no? Este perdóneme, don Antonio, ¿no? Este respeto que él sentía por la poesía. Él tiene un montón de libros de poesía que algún día, ojalá, espero, vean la luz, ¿no? Y tenía mucho respeto por todos sus ídolos: Machado, Hernández, Violeta Parra, Quintín Cabrera, no sé. Yo me he criado, habéis puesto Serrat y digo, no sé si voy a poder terminar la entrevista, porque yo desde que murió mi padre no puedo escuchar a Serrat porque me quiebro. Serrat es mi padre, ¿no? Es muy emocionante. Y tenía como siempre un diálogo ahí con sus ídolos, con los artistas a los que admiraba. Mi padre era un idealista, un utópico, un soñador, un artista. Él era de profesión diseñador gráfico, pero en el fondo era un artista. Le encantaba pintar, dibujar. A mi hermana y a mí nos dormía tocando su piano, tocando la guitarra. Él decía que era un poeta en zapatillas, pero escribía deliciosamente bien. Y bueno, pues claro, este fue uno de sus sueños, ¿no? Que no sé si sabéis, pero cómo se fraguó, pero es muy bonito, porque mi padre, cuando estuvo en el hospital, tenía muchas entradas y salidas al Hospital Anderson, donde le trataban el cáncer, y ahí mi padre, que ya tenía mucho contacto con la poesía, tenía algo, yo creo que veía algo de terapéutico en el arte, ¿no? Entonces ya había descubierto a Armando Alanís, había incluso contactado con él a través de internet, le había contado su sueño, y en el hospital fraguó todo. En el hospital pensó qué muros, bueno, luego cuando salía del hospital iba con su mujer caminando por Colmenar del Arroyo, eligiendo los muros: aquí va a ir esta frase, aquí esta otra. Tenía pensado hasta el tipo de letra, ¿no? La chalk duster, que la personalizó, incluso los rabitos de arriba de la frase, de las letras son suyos. Lo tenía todo en la cabeza. Y un buen día, en esas salidas de hospital, se plantó en el despacho de la alcaldesa Belén Barbero y le dijo: tengo un sueño, ayúdame a cumplirlo. Le explicó todo el proyecto, le dio un pen, perdón, y le dijo: yo ya he hecho mi trabajo, ahora haz tú el tuyo, ¿no? Y entonces Belén no pudo apoyar más a mi padre. Sí. Le brindó todo, la parte técnica
primero le ayudó a convencer a la gente del pueblo a elegir los muros, a animar a la gente del pueblo a prestar sus muros para esto. Sí. Luego puso toda la infraestructura, ¿no? Los pinceles, los lápices, todo, y lleva años y años y años apoyando al colectivo, porque todos los años se pintan y se repintan las fachadas y para mantenerlas. Claro, todo impecable. Sin ella esto no habría sido posible, ¿no? Sin ella y sin todo el colectivo de acción poética Colmenar del Arroyo, que si no lo cito creo que mi padre se revolverá allá donde esté, porque tened en cuenta que mi padre creó Acción Poética Colmenar del Arroyo y a los 3 meses murió. Sin embargo, esto ha trascendido, que era su deseo. Claro. El otro día hablaba con Anita, con su mujer, y me decía, bueno, nosotros no pensábamos que esto fuera a durar más de 3 o 6 meses, llevan 10 años. Es un colectivo que se formó porque mi padre, uno a uno, a los 20 amigos, 15 o 20 amigos, los cogió, les contó su proyecto, algunos ni se conocían entre ellos, y todos creyeron en él, todos altruistamente arañaron horas al reloj para sacar tiempo para esto, se organizaron y llevan años trabajando no solo en lo que es las pintadas, es que han hecho millones de cosas a lo largo de esta década, desde festivales de poesía, talleres de haikus, los globos poéticos, eso fue maravilloso, ¿no? Llenaron globos, inflaron globos y le metieron poemas dentro con la firma Acción Poética Colmenar del Arroyo. Les llegaron a llamar desde Guadalajara, oye, que nos ha llegado aquí, o les escribieron, nos ha llegado un poema, ¿qué es esto, no? Llevó la poesía al aire también, ¿no? Entonces, bueno, pues es gente que dedicó toda buena parte de su ocio, de su tiempo. Es que la iniciativa lo merece, y por eso te agradecemos que nos lo hayas contado. Que vaya muy bien esta noche, Eva Luna. Muchísimas gracias, un abrazo y muchas gracias por mantener viva la imagen de mi padre y la del colectivo Acción Poética. Un abrazo fuerte. Un beso muy fuerte. Chao. Pues no sé qué pasa los jueves, pero creo que coincide que justo hace una semana hablamos con otro artista urbano, con TV Boy, cuando saludamos a Fernando Navarro. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es verdad que nos tocan artistas urbanos siempre previos, ¿no? Sí. No sé por qué. Fernando es escritor, productor, guionista audiovisual, entre otras de Verónica, Bajo Cero o de Vuelo de Brujas. Es un podcast de ficción que adapta los mejores relatos de terror y que está emitiendo la SER durante todo este verano. Este fin de semana se emite el segundo capítulo. Fernando, se llama Mañana, Mañana y Mañana, y está basado en un relato de May Sinclair. Háblanos de ella primero, de la autora. Pues la verdad es que May Sinclair pertenece a una... Bueno, yo conocí este relato porque Borges decía que era su relato favorito cuando él tenía 18 años. O sea, es que Borges se formó en la biblioteca de su abuelo, ¿no? Que era una biblioteca llena de autores decimonónicos. Entonces, eso fue lo que a mí me descubrió a la autora. Esta cosa de que unos escritores te llevan a otros escritores, y sobre todo escritores lectores, tipo Borges, ¿no? Entonces, yo no tenía ni idea de quién era cuando leí el cuento por primera vez, y en España lo acaba de editar, o lo ha editado hace poco, una editorial que se llama Biblioteca de Carfax, que se especializa en recuperar a autoras decimonónicas. Hay muchísimas autoras, sobre todo inglesas, que escribían terror y que quedaron como bastante enterradas por la historia. Entonces esta editorial está como sacándola a flote, ¿no? Como editándola. Y esta yo creo que es quizá la más interesante, porque aparte que el relato es muy especial, ella es un personaje, bueno, que quien tenga un poco de curiosidad, porque era sufragista, poeta, y además creo en su momento dijeron que este término de corriente de conciencia que inspira el Ulises o los libros de Virginia Woolf es una cosa que ese término parece ser que se lo inventó esta. O sea, que un personajazo de estas mujeres del siglo XIX muy desconocidas. Mañana, Mañana y Mañana se basa en una serie de mensajes de contestador. Hola, soy Jorge. Ahora no te puedo coger, pero déjame un mensaje y te devuelvo la llamada en cuanto pueda. Gracias. Jorge, nada, no estás. Bueno, mejor. Mensajes de contestador y notas de voz. Ana, nada, que te leo ahora. Perdona, es que estuve fuera todo el fin de pasado, en Burgos, con Oscar. Que van narrando una historia de amor que no pudo ser y la elección de un amor equivocado que acaba condenado a repetirse más allá de la vida. Y aquí viene, ¿no?, la angustia, el componente paranormal.
Sí, la verdad es que el relato original, obviamente, que transcurre en el siglo XIX, es básicamente en tercera persona contando a este personaje y lo que le ocurre. Entonces, a la hora de adaptarlo, pensé que... Porque cuenta dos historias, ¿no? Esta que dices que es como una historia fallida, dos historias fallidas en realidad, a través del personaje femenino protagonista. Entonces, a la hora de traerlo al presente y usando como usamos en el podcast el sonido para crear como malestar, tensión, inquietud, terror, pues usamos esto como la manera en la que se comunica hoy la gente y en la que se conocen y se desarrollan las parejas, ¿no? A través de la distancia, los mensajes de voz, están las notas de audio y estas cosas, ¿no? Entonces, a partir de esa comunicación partida por mensajes, como vamos entrando en la cabeza del personaje femenino, que sí, que descubre que hay cosas que hacemos que igual parecen que no son importantes y de repente se vuelven muy importantes. Y Fernando, como el spot promocional de este podcast sería "gustará a quienes aprecien a Borges", es conveniente este eslogan. Sí, bueno, ojalá, porque ¿sabes? Borges, lo que me gustaba de Borges era que para ser un escritor de la llamada, de la alta cultura, ¿no? Un escritor importantísimo en la historia de la literatura, era un escritor con mucha amistad y con mucha cercanía al fantástico y al género, ¿no? Entonces, sí que el que conozca este tipo de escritoras, realmente este cuento es bastante fiel en el sentido que lo que cuenta es una especie de vida después de la muerte muy inquietante, y Borges no le hacía asco a cualquier cosa sobrenatural o esotérica, ¿no? Entonces yo creo que sí que pueden encontrarse ahí, y también una parte de encontrar a la idea de que hay escritoras ocultas que estaban inventándose relatos inquietantes, cosas que ni siquiera, porque el infierno que se inventa May Sinclair y que yo adapto es un infierno muy novedoso, o sea, es cuando la gente lo escuche y luego lo lea dirá, vale, que esto, o sea, una idea del infierno que no había leído yo antes y que no sé si existía antes de que lo inventara ella. Y es que al actualizarlo habéis descrito nuestra vida de relación actual en que, como dices tú, nos manifestamos con mensajes de contestador, notas de voz o textos escritos. Realmente no sabemos si la otra persona existe, ¿no? Hemos mantenido una relación de años sin tener muy clara cuál es la consistencia, si está consolidada. Sí, había una cosa horrible que decía Nicolás Negroponte, que era este especialista, un pionero del análisis de los medios de comunicación modernos y sobre todo de las nuevas tecnologías, que decía, advirtiendo sobre el problema sobre todo de las aplicaciones, de las redes sociales, que era muy probable que dos trabajadores, digamos, por ejemplo, de Meta o de alguna empresa de estas, supiera quién se iba a enamorar antes que esas dos personas. O sea, era muy fácil de averiguar por la tendencia a buscar ese nombre, a mandar mensajes cariñosos de repente a deshoras, ¿no? Como que podían adelantarse ya casi a las emociones. Entonces, sí que si miran los teléfonos, es que pueden conocernos mejor que nosotros mismos casi. Fernando, escuchamos Vuelo de Brujas este domingo, la madrugada del domingo al lunes a la 1 de la madrugada. Eso es, sí, el domingo, y además me gusta mucho que en este programa está pues Ricardo Gómez y Antonio Gil, que son actores que admiro mucho, y sobre todo Itxaso Arana, sí, que además es dramaturga y escritora también. Este año han ganado el premio en la quincena de Cannes con la película de Jonás Trueba, Volveréis, y me encanta contar con gente que además aporta mucho en lo creativo, ¿no? Que no vienen solo a interpretar, sino que vienen a jugar y a trabajar en el texto, ¿no? Y en el caso de Ricardo y de Antonio, por supuesto, pero de Itxaso ha habido mucho juego, y yo creo que, porque es la protagonista absoluta, ella vive la historia a través de sus mensajes. Y por cierto dice que las historias de terror no le gustan nada. Y no le gustan, le aterrorizan nunca había demasiado. Hecho, y es verdad que dice que le ayudó a conectar con ciertas cosas, pero no le gusta. Te escuchamos, Fernando, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros. Matías, Patricia, que nos tenemos que ir a ver a la selección de fútbol que juega ahora contra Japón. Sin duda, golpe a golpe, beso a beso. Un beso, vamos a escuchar a los compañeros de Carrusel durante las próximas 2 horas o lo que dure el partido. Un besito. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.